atención ahora en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 4 y verso 8, dice, primera de Juan capítulo 4 y verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una de las formas como regularmente algunas personas dicen que se conocía al apóstol Juan en la antigüedad era precisamente como el apóstol del amor. Y es especialmente por las tres cartas que él escribe, y sin duda alguna uno de los temas principales, o vamos a decir, el tema más principal, si se vale esa palabra o esa frase, es el amor. La intención, hermanos, de la primera carta de Juan tiene que ver con la necesidad de amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. Él lo dice de una manera muy sencilla. Si tú no amas, realmente no has conocido a Dios. Porque si tú dices que conoces a Dios, entonces deberías de amar, porque la característica de Dios es que Dios es amor. Por lo tanto, aquellos que somos sus seguidores, deberíamos tener la misma característica, el amor. Así que la primera carta de Juan tiene que ver con esa necesidad en cada uno de nosotros como cristianos, de que debemos amar a Dios y al mismo tiempo amar a nuestro prójimo. No sería posible, hermanos, que yo diga que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Eso es algo, hermanos, incompatible. Es algo que no puede ser ante los ojos de Dios. Tal vez pueda ser ante los ojos de los hombres. Tal vez esto pueda ser en mi mente, en mi persona, pero no ante los ojos de Dios. Cristo, hermanos, enseñó a aquel hombre que era intérprete de la ley y que vino preguntándole al maestro cuál es el más grande mandamiento que hay. Bueno, Jesús le dijo que amar a Dios y amar al prójimo, de eso depende toda la ley y los profetas. Jesús dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu ser, en otra palabra, pero a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hermanos, que tanto Juan como el Señor, el propósito que tienen en estos dos pasajes, esto que acabo de decir que dijo Jesús, está en Mateo 22, 34 al 40, Mateo 22, 34 al 40, tenían el mismo propósito. Si queremos agradar a Dios, tenemos que amarle a Él, pero al mismo tiempo también amar a nuestro prójimo. Pablo dijo también, hermanos, a los hermanos de Corinto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 3, que ellos podían tener todos los dones milagrosos que existieron en el primer siglo. Ellos podían tener todos los dones, podían hablar en lenguas, vamos a decir, hasta en lenguas angélicas si ustedes quisieran, pero si no tienen amor, nada son. Son como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Pueden tener toda la fe, pueden mover los montes si quieren, pero si no tienen amor, nada son. Entonces, hermanos, por esta razón es importante que como cristianos aprendamos a practicar el amor, ¿sí? Para poder tener, hermanos, realmente una relación con Dios. En una frase, hermanos, nosotros podemos estar conectados con Dios solamente a través del amor. A través del amor. Usted puede predicar muy bonito, cantar muy bonito, hacer muchas cosas muy bien, pero si usted no ama, usted realmente no tiene una conexión con Dios. Porque para estar conectados con Dios, hermanos, es solamente a través del amor. Esa es la idea que nos da primera de Juan, capítulo 4 y verso 8, y Mateo 22, 34 al 40, y primera de Corintios 13, del 1 al 3, que es los que acabo de mencionar ahora. Pero, hermanos, ¿qué necesitamos hacer para conectarnos con Dios por medio del amor? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, número uno, hermanos, debemos amar a Dios. Debemos amar a Dios. Busca ahora sí Mateo 22, 34 al 40 y ve cómo Jesús dijo ahí, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo,
Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo primero, hermanos, que debemos hacer para estar conectados con Dios a través del amor es que aprendamos a amar a Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué significa, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, como dice el Señor Jesús aquí? Bueno, cuando Jesús utilizó estas tres cosas, corazón, alma y mente, lo hizo, hermanos, para que entendamos que para amar a Dios necesitamos involucrar todo lo que nosotros somos. Esa es la manera correcta de amar a Dios. Involucrar nuestro ser físico, involucrar nuestro ser espiritual, e involucrar también nuestras emociones ahí. Cuando Pablo, hermanos, escribió a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2 y verso 20, dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Pablo, hermanos, tenía en su mente esta idea que dio el Señor Jesús cuando dijo que debemos incluir todo nuestro ser en el amar a Dios. Pablo es lo que está diciendo cuando dice, ya no vivo yo. Es decir, mi vida ya no está centrada en mí mismo. Ya no está centrada solamente en Él, sino que ahora su vida gira en torno del Señor Jesucristo. Gira en torno de Dios. ¿Significa esto, hermanos, que Pablo ya no comía? ¿Significa que ya no dormía? ¿Significa, hermanos, que ya no trabajaba? ¿Significa que no cumplía con sus obligaciones como ciudadano o como persona, como ser humano? No. Él seguía haciendo todo esto. Lo que significa, hermanos, es que en todas las cosas que él hacía en su vida personal, en su trabajo, en sus convivencias con sus personas cercanas, todo, hermanos, en todo eso, Cristo y Dios estaban incluidos. Así que el amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente involucra todo nuestro ser, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y también nuestra alma. Cuando Pablo dijo ahí en Gálatas 2:20, hermanos, el que acabamos de leer, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, lo que está diciendo, esa fe, hermanos, se refiere al Evangelio. Él está diciendo que su vida ahora giraba en torno del Evangelio, giraba en torno del cuerpo de enseñanzas del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Es la vida suya y mía, una vida vivida en la fe. ¿Qué es lo más importante para usted y para mí en este momento de nuestra vida? Para Pablo lo más importante era la fe, era el Evangelio, era la iglesia, era Cristo, era Dios mismo. Por eso dice él, ahora lo que vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe. Entonces, amar a Dios, hermanos, eso es lo primero que tenemos que hacer para estar conectados con Dios a través del amor. Hay que amar a Dios, pero hay que amarlo como Jesús dijo. Saben que muchos de nosotros, hermanos, podemos decir que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Saben que muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero le hemos entregado solamente una parte de nuestro corazón a Dios y no todo lo que nosotros realmente somos. Si realmente le entregáramos todo lo que nosotros somos, hermano, este edificio sería insuficiente para todos los que una vez conocimos el Evangelio y ahora no están aquí. Si realmente, hermanos, amáramos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, hermanos, siempre estaríamos gustosos de servir a Dios. Amar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, alma y mente, involucra una vida centrada 100%, hermanos, en el Evangelio. Ahora, hermanos, ¿cómo es que demostramos que realmente amamos a Dios? ¿Cómo demostramos que amamos realmente al Señor Jesús? ¿Cómo demostramos que realmente vivimos una vida centrada en Jesús? Bueno, la primera cosa, hermanos, que debemos de hacer para demostrar que realmente amamos a Dios es no dejar de reunirnos. En Hebreos capítulo 10 y verso 25, el escritor a los Hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre. Esto es algo imperativo. Fíjate cómo dice, no dejando. El reunirse, hermano, no es una opción, sino es un mandamiento. No es algo que Dios haya hecho, hermano, si nosotros queremos o no, sino es un mandamiento específico. La Biblia dice, no dejando de congregarse. No dejando de congregarse. Tú dices que amas a Dios. Bueno, demuéstralo reuniéndote. Esa es la primera manera como vas a demostrar que realmente amas a Dios. Pero si para ti y para mí la reunión con la iglesia es cosa de segunda importancia o de tercera importancia o de última importancia, aunque tú digas que amas a Dios, realmente no lo amas. Porque si lo amaras, hicieras todo el esfuerzo que tú puedes hacer para reunirte regularmente con la iglesia. Estarías preocupado por cumplir los mandamientos del Señor. Y Él dice, no dejen de congregarse. No estoy hablando de aquellos que están imposibilitados por enfermedad o por alguna otra razón, hermanos, que realmente les impide poder reunirse, sino de aquellos que podemos hacerlo y no lo hacemos. Así que el amor a Dios se demuestra a través de reuniéndonos fielmente, hermanos, con la iglesia. Pero hay algo más, también del amor a Dios lo demostramos cuando tenemos un deseo sincero de aprender de su palabra. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos su palabra? Eso es incompatible, hermanos. Eso no puede ser cierto. Si alguien ama a Dios, tiene que amar también su palabra, porque la única manera que hay para conocer de Dios es su palabra. No hay otra forma. Hay un hermano, hermanos, que me dijo hace poquito tiempo, hermano, yo quiero aprender más de la Biblia. Bueno, eso demuestra que esa persona tiene interés en Dios. Pero si usted no quiere aprender Biblia, entonces significa que usted no tiene interés en Dios. Usted no ama a Dios. Usted decía que estaba enamorado, que está enamorado de su novia y la quiere ver siempre y saber de ella siempre, o de su novio y quiere verlo siempre y saber de él siempre, porque está interesado en él. Es lo mismo en relación con Dios. Seamos, hermanos, o tomemos la actitud que tomó David con respecto a la Escritura. En el libro de los Salmos, capítulo 119 y verso 11, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, David? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Esta mañana, hermanos, es una prueba de que la Biblia a veces no es lo más importante para nosotros. Hay domingos, hermanos, que las manos se levantan por montones queriendo decir una memoria, hermano. Pues solamente eran dos. Y no creo que haya sido porque era el hermano Toño el que estaba aquí, porque a mí me ha tocado estar aquí también, y también de repente nada más hay 2 o 3 que levantan la mano. ¿Cuánto interés, hermanos, tenemos en la Biblia? Si conociéramos más de Escritura, dice David, yo quiero tener la Escritura en mi corazón, porque esa es la manera en que yo no voy a pecar contra ti. ¿Por qué, David? Porque si hago eso, entonces yo voy a conocer lo que es correcto delante de Dios y no me voy a equivocar en mi proceder. Tomemos también la actitud de aquellos judíos de Berea. Cuando Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 17 y verso 11, Pablo llegó a aquel lugar y después de haber sufrido, hermanos, la persecución allá en Tesalónica por los judíos, la Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 17 verso 11 que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Número 1, porque recibieron la palabra del Señor con toda solicitud, un gran interés en conocer la palabra del Señor. Pero además de eso, hermanos, ellos demostraban su amor por esto y su interés por esto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo les decía eran así. ¿Cuántos? No hablo de nuestros visitantes, hablo de los que somos miembros por largo tiempo de la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros traemos Biblia ahora? ¿Y cuántos no traen Biblia a pesar de que son miembros de hace muchos años? Hermanos, no estoy hablando de aquellos que ya no pueden ver, sino de aquellos, hermanos, que pudiendo hacerlo y no lo hacemos. Tomemos la actitud de Pablo, de David, tomemos la actitud de estos judíos de Berea. Así es como vamos a demostrar que amamos a Dios, no dejando de reunirnos y teniendo un sincero interés por conocer de su palabra. Además también, hermanos,
el amar a Dios se demuestra a través de una adoración correcta. En Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24, Jesús estableció cuál es la manera en la que nosotros debemos adorar bajo el Nuevo Testamento. Y Jesús dijo o incluyó dos cosas fundamentales en la adoración a Dios. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son dos cosas fundamentales en la adoración agradable a Dios que si lo hacemos así, hermanos, demostramos que amamos a Dios. Adorar a Dios en verdad se supone que es conforme, no se supone, es conforme a las reglas del Nuevo Testamento. Bueno, usted puede decir, bueno, entonces lo estamos haciendo bien, porque estamos haciendo lo que dice el Nuevo Testamento, es cierto. Pero cuando Jesús incluyó la palabra en espíritu, hermanos, Él estaba hablando de que haya una conexión en sus emociones, en su mente, con lo que usted está haciendo y Dios. Algunos, hermanos, tomamos el pan y el jugo de uva de manera mecánica, pero realmente lo hacemos, hermanos, como la Biblia dice. Pablo dijo que es para hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Cristo, para hacer memoria de lo que hizo Jesús en la cruz, para que no se nos olvide nunca que no es por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que es por el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz, que es por su sangre que derramó en la cruz, para que, por medio de lo cual nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados, y es por medio de lo cual tenemos la esperanza de la vida eterna, hermano. ¿Está eso en nuestra mente? ¿O está en tu mente el que los Tigres juegan a las 7? ¿Verdad? O el que los Rayados ganaron ayer 3-0 y José bien contento, ¿verdad? ¿Qué está en nuestra mente en ese momento, hermano? Una adoración correcta es una manera de demostrar que amamos a Dios. O estamos con el celular, ¿verdad? En el Facebook, o en otra cosa, ¿verdad? Tristemente, hermanos, esto pasa en las congregaciones. No podemos decir que amamos a Dios, hermano, sin darle a Él una adoración correcta. También, hermanos, es a través de una obediencia diaria a sus mandamientos. Jesús lo dijo rotundamente, hermanos, en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Se fijan? Juan capítulo 14 y verso 15. Así que el amar a Dios se demuestra a través, hermanos, de nuestra regularidad en las reuniones, nuestro interés sincero por aprender de la palabra de Dios y nuestro interés, hermanos, en adorar a Dios correctamente, pero también a través de una obediencia diaria a los mandamientos del Señor. Así que, hermanos, no podemos estar conectados con Dios si no le amamos a Él. Puedes estar aquí, podemos estar aquí, podemos reunirnos cada día de reunión, pero si no amamos a Dios con estas características, hermanos, realmente no estamos conectados con Él. Y la segunda cosa, hermano, también para estar conectados con Dios por medio del amor, no solamente hay que amar a Dios, hay que amar a los hermanos. Hay que amar a los hermanos. Y pudiéramos decir, hermano, que es bien sencillo amar a Dios, ¿sí? Pero amar a los hermanos es la parte más difícil. Pero no debemos olvidar, hermanos, que esto es un mandamiento del Señor. Quiero que vaya conmigo a primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a ver algunas cosas que Juan menciona ahí. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver primero el verso 20 y el verso 21. Si alguno dice, primera de Juan 4, 20 y 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Fíjate en esto. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Así que uno de los mandamientos que tenemos que guardar es este, para demostrar que amamos a Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amamos a nuestros hermanos?
Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que no va a haber momentos donde va a haber roces, donde va a haber maneras diferentes de pensar, donde va a haber situaciones, hermanos, en las que no nos vamos a poner de acuerdo en algo. No, lo que estoy hablando aquí, hermanos, es que a pesar de eso, que siempre sea el amor que yo le tengo a mi hermano lo que vence las cosas, lo que predomina, lo que es más grande que cualquier diferencia. ¿Qué diferencia tan grande puede haber entre nosotros, hermanos, que no pueda ser cubierta por el amor que Dios, hermanos, nos demanda que tengamos a nuestros hermanos, por nuestros hermanos? ¿Qué ofensa tan grande alguien me puede hacer que sea mayor que la ofensa de haber crucificado al Señor de la gloria, que haber matado al autor de la vida, que haber matado a quien vino a dar su vida por nosotros? ¿Qué ofensa mayor que esa? ¿Quién ha padecido hasta la sangre, como dice el escritor a los hebreos? ¿Quién ha hecho eso? Y sin embargo, y a pesar de eso, Jesús voluntariamente, dice la carta a los hebreos, menospreció el oprobio, es decir, la vergüenza, sin ser culpable, fue a la cruz como culpable, para morir por nuestros pecados. Y nosotros no aguantamos, hermanos, ni siquiera unas ofensas sencillas, hermanos, que si platicaran las pudiéramos arreglar. Pero puede más nuestro orgullo, puede más nuestra vanagloria, puede más, hermanos, el que alguien me diga, perdió. No, hermanos, en la iglesia nadie pierde y nadie gana. En la iglesia todos ganamos porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue entregado en la cruz por nuestros pecados. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante, verso 10 en adelante, perdón. ¿Acaso murió Pablo por Cristo? ¿Acaso murió Apolos por Cristo, por nosotros? ¿Acaso murió Pedro por ustedes? Le dice Pablo a los Corintios. No, Cristo es el que murió y el que también resucitó. Entonces, el amor es lo que nos conecta con Dios. Pero yo no puedo estar conectado con Dios si yo no amo a mi hermano. Si yo no hago todo lo que esté de mi parte para, hermanos, que haya una relación de armonía y de unidad en la iglesia. Juan lo dice tajantemente aquí en el verso 20. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a los hermanos, somos mentirosos. Es un mandamiento amar a Dios y a los hermanos. ¿Tú crees, hermanos, que el robar te va a llevar al infierno? Bien haces en creer en eso, porque es un mandamiento no robar. Pero no quieres creer que el odiar a tus hermanos también te va a llevar al infierno, porque también es un mandamiento. Así que, ¿qué esperamos, hermanos, para demostrarnos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra ternura como miembros de una misma familia, la familia de Dios? Fíjate en esto. Tener comunión con los hermanos, además de esto, además de ser un mandamiento, es un requisito para que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados. En primera carta de Juan también aquí, pero vea ahora el capítulo 1 y verso 7, el apóstol Juan dijo, hermano, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una gran bendición en ser hijo de Dios. Hay una gran bendición en haber obedecido el Evangelio de Cristo en el bautismo. Y esa bendición, hermanos, es que la sangre de Cristo nos sigue limpiando de nuestros pecados y de nuestros errores que cometemos cada día. Pero hay dos condiciones aquí para que eso suceda. La primera es que camines en la luz. Caminar en la luz aquí es sinónimo de obediencia, de vivir una vida de obediencia a Dios. Pero el otro requisito es que tengas comunión con los hermanos. ¿Cómo puedes decir que estás libre de pecado, que la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, si hay un hermano, uno nada más, con el que no quieres tener comunión? Eso es imposible. La sangre de Cristo no te puede limpiar de tus pecados. Y si ahora viniera el Señor, o ahora murieras, una horrenda expectación de castigo, de hervor, de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, el infierno mismo o el tártaro
si mueres ahora, será lo que está esperando para ti, nada más y nada menos que eso. Eso es lo que hay. Y si ese es el lugar en el que quieres estar, entonces sigue así, síguele así. Es un mandamiento, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Solamente así vamos a estar conectados con Dios por medio del amor. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a los hermanos? Hermanos, de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. En primera de Juan, capítulo 3 y verso 18, dice la Escritura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3 y verso 18. Juan mismo ahí en el verso 17 habló que una de nuestras maneras, fíjate en esto, una de nuestras maneras para demostrar que amamos a nuestros hermanos es ayudándoles en sus necesidades. Ve el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo morará el amor de Dios en él si vemos que hay un hermano que está necesitado y estamos cruzados de brazos, pudiendo ayudarle? No estoy hablando de usted que tal vez no tenga la manera de hacerlo, pero si tenemos la manera de hacerlo, hermano, hay que ayudar al hermano que está necesitado. Es concebible, hermano, es concebible para la iglesia que haya alguien, miembro del cuerpo de Cristo, que esté pidiendo en las calles. ¿Es concebible eso para la iglesia del Señor, hermano? Para nosotros que el Señor nos ha mandado que si tenemos bienes de este mundo y vemos a alguien padecer necesidad, cerramos nuestro corazón para eso. ¿Es concebible eso? Yo, por más que leo la Escritura, no le veo, hermano, realmente una razón para ello. La iglesia, hermanos, hay reglas, hay condiciones que nos ponen para ayudar a los que están necesitados, es cierto. Pero lo que no debemos hacer es cerrar nuestro corazón, volvernos insensibles y que, hermanos, no nos interese lo que está pasando. Una de las cosas que como demostramos que amamos a nuestros hermanos es, hermanos, ayudándoles en sus necesidades físicas. Pablo dijo en Gálatas 6, capítulo 6, versos 9 y 10, que debemos de ayudar a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Nuestros hermanos son parte de la familia de la fe. Recordemos la iglesia en Jerusalén, en Hechos 2:45. No había necesitados entre ellos porque vendían sus posesiones y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesitados entre ellos. Esto no es un mandamiento, sino es algo que los apóstoles mandaron, ni que Dios mandó, ni que Cristo mandó, ni el Espíritu Santo lo mandó, sino fue algo que ellos, en su nobleza de su corazón, decidieron hacer para que no hubiera necesitados entre ellos. ¡Qué gran amor, hermano! ¡Qué gran armonía! ¡Qué gran deseo de ver al hermano que estaba padeciendo ser, hermanos, consolado, ser ayudado, que resolviera, hermanos, sus problemas! Eso hizo la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué no hablar también de la iglesia de Antioquía, hermanos? En Hechos capítulo 11, verso 27 al 30, cuando en aquella ocasión vino aquel profeta llamado Agabo, de allá de las tierras de Judea y Jerusalén, y vino, hermanos, y dijo que, hermanos, había una gran hambre en la tierra, lo cual sucedió en los tiempos de Claudio, dice la Escritura, hermanos. Y los hermanos, cada discípulo, según lo que tenía, no según lo que no tenía, según lo que tenía, juntaron una ofrenda, hermano, la cual hicieron llegar a las iglesias en Judea por manos de Pablo y de Bernabé. Una iglesia dispuesta a ayudar a los que estaban en necesidad. Tantas cosas buenas, hermanos, que se han hecho aquí anteriormente. Josué, ¿te acuerdas del terremoto en Haití? ¿Cómo, hermanos, entre todos pudimos reunir una cantidad y mandar de ayuda a los hermanos? Y otras muchas ocasiones en que se ha hecho, hermanos. ¿Por qué ahora volvernos insensibles y no ayudar para aquellos que están necesitados? Recordemos las iglesias de Macedonia, según 2 Corintios 8, 3 y 4. Pablo alabó grandemente a las iglesias de esta región porque dice que dieron aún más allá de sus fuerzas.
Y dice la Escritura también, hermano, que ellos pidieron participar. Pablo no quería que participaran por la profunda pobreza que tenían, pero Pablo dice, aún de su pobreza ellos dieron, porque pidieron participar de eso. Un gran corazón que tenían estos hermanos. ¿Acaso no podemos tener nosotros el mismo corazón? Pero no solamente hay que ayudar a las necesidades físicas, sino también las espirituales. Gálatas capítulo 6 y verso 1 y verso 2, Pablo dijo, hermanos, que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Alguien ha caído? ¿Alguien ha fracasado? Bueno, restáurenle. Si la persona no quiere restaurarse, hermano, tú has hecho lo correcto, pero si la persona quiere restaurarse, tú le tienes que ayudar, tú le tienes que auxiliar. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquel caso de inmoralidad que Pablo juzgó en la primera carta a los Corintios? Ese hombre fue puesto en excomunión, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo urge a los hermanos, no al que estaba en excomunión, a los hermanos, a que ellos fueran y restauraran a aquel que había caído, porque el hombre había mostrado arrepentimiento. Así que, hermanos, no solamente ayuda física, también ayuda espiritual. La iglesia somos responsables de ellos. Orar por ellos también debemos hacerlo. Hay que tener, hermanos, una profunda comunión con nuestros hermanos. Así que podemos tener comunión con Dios, hermanos, sí podemos. Pero podemos tenerla solamente si amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos al mismo tiempo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hermano? Quiero terminar diciendo esto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podemos decir con nuestros hechos que estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Son tus actos que haces diariamente una demostración de un amor profundo hacia Dios? ¿Cómo está nuestro amor con nuestros hermanos? ¿Hay alguien al que necesitas pedirle perdón? ¿Hay alguien con el que necesitas arreglar tus cuentas? Hazlo ahora, hermano. Porque te voy a decir una cosa. Cristo, cuando habló de aquel que peca contra uno, Jesús dijo, cuando traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. En otras palabras, cuando vienes a adorar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, haz a un lado tu adoración, deja a un lado tu ofrenda, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven y adora. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermano? Porque de nada sirven tus oraciones, de nada sirven tus cantos, de nada sirve tu ofrenda, de nada sirve que participes de la cena del Señor si estás enojado con tu hermano, si no tienes comunión con Él. Porque es imposible decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos.